actuar, que son los componentes de un proceso educativo que un grupo de jóvenes del barrio de la Calzada, en los años 90, iniciamos. Y lo iniciamos a través de una entidad, que era la Juventud Obrera Cristiana de Asturias. Es una entidad juvenil que trabaja en los procesos educativos con jóvenes de clase trabajadora. Decidimos empezar a intervenir en cambiar nuestra propia realidad, pero para eso tenemos que analizarla. Entonces, ese ver es el análisis de la realidad. Y ahí encontramos, pasamos a la segunda parte, al segundo concepto, ¿no? Que es el de juzgar. Juzgar es la interpretación de ese análisis. Y nosotros nos tiramos un año y algo dándole vueltas, primero a la tabulación de esas encuestas y luego a interpretarlos. Y salían muchísimos problemas, algunos muy graves. Pero había dos que a lo mejor no eran los más graves, los más llamativos, pero que eran los más generales, que eran el empleo y el tiempo libre. Esos dos grupos que trabajan trasciende su acción y pasa al tercer concepto, ¿no? Que es el de actuar. En ese año 96 decidimos pedirle al ayuntamiento que nos dejase un pabellón para jugar a baloncesto, a fútbol y a voleibol. Y lo petamos. Y coincidió con una visita del concejal de Juventud, que vio aquello. Y entonces nos llama y nos dice: oye, ¿sois capaces de hacer eso que hicisteis, que hacéis en junio, cuando hacéis las jornadas de la juventud? ¿Podríais hacerlo durante más tiempo? Y digo, bueno, sí, podría ser. Y entonces nos da la oportunidad de cristalizar el final del proceso educativo donde estábamos nosotros. Luego, cuando acaba esa experiencia, de ahí hay un debate muy fuerte en la Juventud Obrera Cristiana. Pero ¿tiene sentido que una organización que a lo que se dedica es a educar se dedique a la gestión de un proyecto de ocio y empleo? Pues no tiene sentido. Y eso fue lo que llegamos a la conclusión entre la gente de la JODE en aquel momento. Que el de jóvenes para jóvenes, que era uno de los eslóganes que utilizábamos en aquel momento, tenía que seguir siendo así, por eso se creó la asociación juvenil, ¿no? Que el éxito de Abierto, entre otras cosas, estaba en que quien lo dirigía, quien lo diseñaba, quien lo ejecutaba, no era nada paternalista, eran los jóvenes, era gente joven haciéndolo para otros jóvenes. Y entonces decidimos crear la asociación juvenil Abierto hasta el amanecer. Yo la primera vez que piso Abierto es en el 97, en la primera edición en la Calzada. Un amigo mío participaba en el torneo de baloncesto, Felipe, que luego acabó siendo también trabajador de Abierto, y un día me comentó, estoy apuntado a un torneo de baloncesto y voy a jugar este viernes por la noche. Digo, ¿pero qué torneo? Yo me sorprendió, digo, ¿qué torneo de baloncesto puede ser un viernes por la noche? Dice, no, es un torneo nuevo que organizan la Calzada y tal, si quieres venir. Necesitaban animadores para trabajar, en este caso, a media jornada, ¿no? Ahí es donde empieza, digamos, la relación estrecha con Abierto, en abril del 99, ya llovió bastante, ¿no? Y ahí es donde empiezo a trabajar dentro del equipo de animadores de Abierto. Y mi compañero que era catequesis conmigo en ese momento me contó un día que estaba preparando una historia en el barrio de la Calzada que
que consistían en hacer actividades en horario nocturno y que necesitaban gente para ayudarles, gente que les arbitrara los partidos, monitores de actividades. Y bueno, fue buena la experiencia, me gustó el ambiente, me gustó el tipo de actividad que se proponía, todo lo que aquello generaba. Me parecía un poco chocante, ¿no? Porque no estabas acostumbrado a que en esos horarios y en esas fechas, en el fin de semana, pues estás acostumbrado pues, a otro tipo de actividades y de ocio, ¿no? Presenté el currículum porque necesitaban animadores para llevar la actividad en el barrio y fue ahí donde ya entré un poco más de lleno al programa Abierto hasta el amanecer. Un poco fruto de esa experiencia, yo creo que vieron en mí que tenía más cualidades como animador que como árbitro y bueno, me propusieron que hacer una entrevista de trabajo y bueno, la posibilidad de ser animador. Me llaman de Abierto hasta el amanecer y me ofrecen la posibilidad de incorporarme con ellos a una media jornada. Y a mí me ofrecieron la posibilidad de poder hacer una entrevista y ver si a mí también me interesaba y a ellos les interesaban que yo pudiera formar parte de lo que eran las noches de los fines de semana en aquel momento. Supongo que hacia los 14, 15 años, no me acuerdo en qué año ahora mismo fue, pero por ahí. Y luego estuve desconectado de Abierto, pues en el sentido de que bueno, participé un par de fases o 3 y un día se acerca, me acuerdo, Virginia, se pasa un día por los Scouts del Natahoyo y nos propone allí pues, nada, un grupo de chavales que debíamos de tener 16, 17 años, hacer un curso de dinamizadores juveniles. Tomo contacto con Abierto por una oferta de empleo que publican, a mí no me llegó una carta del paro ni nada de eso, y vi la oferta, me llamó mucho la atención porque era un proyecto relacionado con discapacidad, con personas con discapacidad. Entonces me llamó la atención, me llamaron mandé el currículum, me llamaron para la entrevista. Esa misma tarde, fui por la mañana a la entrevista y esa misma tarde me llamaron para decirme que me cogían para el proyecto. Y de jueves me llegó una carta a mi casa diciendo tienes una entrevista de trabajo en Abierto hasta el amanecer. Y así entré. O sea, fue sin buscarlo, la verdad, lo reconozco. Me llegó de improviso. Entré como animadora de deporte, los fines de semana, un horario media jornada y los fines para llevar los torneos. Pasas, digamos, entras a ser responsable de alguna manera como animadora media jornada y poco a poco la dinámica, digamos, te va llevando a coger más responsabilidades, empiezas a establecer también relaciones personales con gente con la que en principio eres compañero de trabajo, pero al final acabas siendo en muchos casos amigo. Todo en un proceso personal que es muy enriquecedor. Ahí pues bueno, cambia un poco, pasas a tener la responsabilidad del programa Ocio Nocturno, es un poco, bueno, cambia tu trabajo, pero bueno, también cambia pues los resultados, ¿no?, de lo que haces. Un poco pasando por todo el proceso que se veía un poco lógico en ese momento, ¿no? Ibas haciendo diferentes tareas según ibas cumpliendo años hasta acercarte más o menos a la treintena, que era cuando se suponía que un poco había que hacer un cambio, un relevo y demás. Porque te da un aprendizaje, una manera de ver las cosas, una información que incluso a veces preferirías no tenerla. Todo en un proceso personal que es muy enriquecedor. Conmigo, digamos, se produce el primer relevo generacional dentro de Abierto. El grupo de jóvenes que fue promotor de la iniciativa está ya en la treintena, cerca de los 30 años, o ya la ha superado. Entonces hay un tapón donde los que veníamos por detrás, que estamos trabajando en su mayor parte en el programa de acción nocturno, teníamos gente por detrás que ya habíamos asumido responsabilidades, habíamos demostrado además nuestro compromiso con la asociación y se suponía que éramos los que estábamos preparados para tomar el relevo de la asociación. Pero sí que venía un grupo de gente por detrás que no pertenecía a la asociación, pero que sí que estaba en el programa y que de hecho lideraba el programa y lo sacaba adelante muy bien, que sí que quería entrar a la asociación, tomar ese relevo. Yo siempre decía lo mismo, no, lo que se sostiene es el puesto de trabajo, no al trabajador. Lo que se tiene que sostener es el puesto de trabajo. Nosotros estamos generando una alternativa de ocio que genera empleo, que da empleo, que para poder provocar esa alternativa tiene que haber gente joven trabajando.
todos somos jóvenes en Abierto, por lo cual todos sabemos las necesidades y las inquietudes que tenemos. De hecho, yo creo que el gran éxito de Abierto, y que porque Abierto este año cumple 20 años, es porque hay ese relevo generacional. En que en Abierto hay ese relevo generacional constante, de que todos los años entre gente nueva, esté entrando gente joven. Las personas se tienen que ir, porque la realidad juvenil es cambiante, y las personas cambian. Y una cosa que nos pasa con los años es que dejamos de ser jóvenes. La principal piedra de toque de una asociación juvenil es el relevo generacional y sobre todo el primer relevo generacional, que es que Abierto había sido gestado como un programa, una iniciativa de jóvenes para jóvenes. Esa era una de las claves de su éxito, el ser de jóvenes para jóvenes, y para que Abierto siguiera funcionando, para que Abierto siguiera perviviendo, digamos, se necesitaba ese relevo generacional. Sí pensaba que necesitaban ese relevo, pero en ese momento no pensaba que la gente que venía por detrás tenía que ser el relevo, porque por cuestiones de edad eran edades parecidas a las mías. Y sí que yo entendía que había otro número de personas que venían por detrás, que llevaba tiempo con nosotros, que era muy capaz, y que sí que tenía que ser ese relevo. Y yo creo que al final todo el mundo fue responsable, la gente que había iniciado la experiencia, los que vinimos después, y no vamos a negar que fue un proceso traumático, pero al final se consiguió, ¿no? De todas las épocas de Abierto, porque yo estuve unos cuantos años, desde el 98 hasta el 2004, 2005, el peor momento sin duda, vamos, el que tengo peor recuerdo, y a la vez yo creo el que más me ha servido luego para el futuro, para otros trabajos, para otras actividades, ¿no? Aunque para ojos de la gente, Abierto siempre sea una asociación juvenil, de joven para joven, que es lo que solemos decir, ¿no? Hasta los 31 años, 35 años que puedes participar, y abierta a todo el mundo. Hasta ahí todos lo tenemos claro. Pero los entresijos de dentro, la estructura se cambia siempre con cada uno de los equipos que lo forman. Desde Abierto, al final terminabas pudiendo estar en determinados sitios donde tu opinión como joven veías que tenía valor. Yo sí tengo que contar lo que he hecho en Abierto hasta el amanecer. No tengo hojas en un currículum a nivel profesional, porque he hecho de todo. Unirme con políticos, dar ruedas de prensa, hablar con los medios de comunicación, yo para nada. Yo cuando estudio magisterio para dar clases a niños. Y ahora estoy haciendo todo este tipo de trabajo que es totalmente diferente a lo que yo había estudiado. Desde el hecho de tratar con la gente, hasta el hecho de tratar con la administración pública, de coordinar un equipo de trabajo, de gestionar un equipo de trabajo, intentar que funcione, intentar que todo vaya para adelante, pues todo eso para una persona es súper enriquecedor. Abierto no es otra cosa que una cuna de aprendizaje social y político impresionante. Eso fue lo que yo me llevo. Yo ahora mismo soy lo que soy en una gran parte por Abierto hasta el amanecer, siempre lo digo. Pero entonces a nivel profesional sí que te das cuenta de que la gente que te conoce y que te valora, que tira de ti para hacer un montón de cosas. Entonces por ahí, muy bien. Toda la gente que yo he conocido en Abierto me ha enseñado algo, todo el mundo me ha enseñado algo, y luego esa gente que permanece en el tiempo y que a pesar de pues, haber perdido el contacto laboral en la entidad hace tiempo, a nivel personal siguen estando y son pues ahora mismo uno de los apoyos fundamentales en mi vida. A nivel laboral yo he crecido muchísimo, he aprendido a hacer muchísimas cosas que no pensaba para nada que yo iba a aprender en mi vida. Si no hubiera pasado por Abierto hasta el amanecer, seguramente las virtudes que yo pueda tener no las tendría, ¿no? Al final éramos guajes, y yo lo pienso ahora, digo, si me pillase ahora Abierto presidiendo, no sé lo que hubiera hecho. Como todo, como el saber hacer de Abierto, y que hoy tú vas a verlo y parece que no pasan los años por la gente porque lo hacen de una manera alucinante y siguen siendo gente súper profesional, y que chavales que llegan y descubren una manera de trabajar diferente, un método de trabajar diferente, donde alguien que llega como participante acaba siendo miembro del equipo de trabajo, donde las ideas se aprovechan, nadie se quiere apropiar de ellas, sino que se aprovechan y se reparten. Eso fue un método. O sea, Abierto lo que tiene es que se trabaja en equipo. Yo puedo ser la cara visible, pero si no tuviera detrás a un equipo que trabaja como tiene que trabajar y que hoy en día
es un equipo bastante potente, quiero creer, yo pienso, pues no sería posible. Y ahí está. Y todos los que estábamos allí desaparecimos como el humo. Pasamos muchísima gente por allí. Muchísima gente que aportó muchísimo que lo dejó allí. Y ya no están. Todos los que pusimos algo, ahí están. Hablaréis y hablarán en este más presidentes que se dejaron el pellejo allí, pero hay cantidad de animadores, de animadoras, de trabajadores y trabajadoras que estuvieron ahí todos estos años, de participantes, que dejaron allí muchísimo y que eso conforma todo lo que hoy hay. Pero está ahí. Entonces, para mí es la constatación pura de cómo se consigue un objetivo. ¿Por qué solo puede haber un modelo de movida? ¿Y por qué tiene que estar ligado al consumo? ¿Por qué solo esa es la única posibilidad? ¿Por qué todo tiene que ser pagando? ¿Y por qué la mayor parte de lo que se hace además es como el consumo de sustancias? Sigue siendo fundamental la alternativa de ocio, porque al final seguimos reducidos si no hay alternativa de ocio gratuita, o sales, necesitas dinero, o de fiesta, vaya, o vas al cine, necesitas dinero, o necesitas un piso en el que quedar con tus amigos, necesitas un piso para reunirte con ellos o con ellas. Otra cosa es que nosotros siempre defendimos el valor preventivo, el valor que tiene dentro del ámbito de la prevención de drogas, la realización de actividades de ocio saludable. Abierto hasta el amanecer, la solución para el botellón. Abierto hasta el amanecer. Se esperaba también más de lo que realmente Abierto podía dar, pero Abierto no es la solución a esos problemas que pueden ser de convivencia o pueden ser de consumo de determinadas drogas. Abierto es simplemente un granito de arena dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? Entonces muchas veces los responsables políticos te preguntaban, ¿pero tú me aseguras que habiendo esto los chavales dejan de hacer botellón? Era la pregunta que te hacían, era la gran pregunta del millón. Y estábamos promoviendo el ocio saludable, sí, pero no contra. Pues que sepas que tienes esta alternativa, que te puedes ir con tus colegas al centro municipal, que puedes ir a jugar una pachanga de fútbol, lo que sea. Estás garantizando una alternativa de ocio. Y el hecho de que exista en sí, y que además, para que se pueda desarrollar, haya gente joven trabajando, que tiene sus primeras experiencias profesionales ahí, yo creo que esa escuela, eso también es otro objetivo que se consiguió. Y que haya esa gente trabajando, es decir, que tengamos la alternativa y que haya gente trabajando, me parece que es incuestionable, es decir, está ahí, es tangible, lo puede ver cualquiera. Hace 20 años. Y cuando empecé en Abierto y nos fuimos a Priorio de formación, ya nos contó Monchu toda la historia y César, y ya vi que para nada Abierto era solo la solución para el botellón, ¿no? Que eran el empleo, porque o no lo había o el que había era precario. ¿Te suena? Porque eso pasa ahora también, ¿no? Sí, fundamental. Bueno, el tema del empleo juvenil, yo creo que hemos retrocedido, son cíclicos las crisis, ¿no? Y entonces hubo una época muy mala, surgió Abierto como forma de generar empleo entre la gente joven, hubo años mejores y estamos otra vez en la época en la que la gente joven, ¿no? Pues hay una tasa juvenil de desempleo altísima. Entonces, por ahí sigue siendo un factor fundamental.
Abierto, lo bueno que tiene en el tema del empleo es que genera empleo joven y que te curte para trabajos posteriores, ¿no? Entonces tú la época que pasas en abierto aprendes un montón de cosas que ya comentamos y eso te va a servir para encontrar en un futuro otro trabajo cuando dejes abierto. Porque conseguimos culminar un proceso completo donde analizamos la realidad, decidimos en la interpretación en qué queríamos cambiarla y lo conseguimos. Y fíjate si se te ha conseguido que 20 años después hay una alternativa de ocio que genera empleo para jóvenes en Gijón. Tú, si eres un joven de Gijón, tienes una ventaja sobre si eres un joven de cualquier otro sitio. Hasta 1997, esto lo explicó muy bien Marcos Juez en el manual del animador, hasta 1997 era impensable que un joven tuviera las llaves de un centro como el de la Ateneo La Calzada o de Gijón Sur y que se las fueran a dar y que no pensara cualquier vecino tal, digo, pero ¿cómo sois capaces de dar a estos chavales las llaves de los centros municipales para que hagan lo que quieran? Pero es verdad, y es verdad que hubo una apuesta también de riesgo por parte de los responsables municipales en aquel momento, de los responsables políticos, y tomaron ese riesgo y el riesgo salió bien, porque los jóvenes cuando se les da ese espacio, al final son bastante más responsables de lo que los adultos, porque yo ahora ya me considero adulto, aunque no lo sea mucho, lo que los adultos pensamos. Porque siempre hablamos de que abierto es para la gente joven, y ahí estamos, vamos, yo no voy a discrepar de esa idea. Pero también pienso que es muy beneficioso que abierto exista para la gente que no es tan joven, que es un poco más mayor, porque es necesario que la gente, pues eso, no tan joven, sepa que la gente joven podemos organizarnos, podemos gestionar una entidad como abierto o cualquier otra, podemos hacer actividades para gente joven, en este caso para gente joven, pero bueno, que las podríamos realizar para otro tipo de gente también, yo creo. Que sepan que podemos y que sabemos organizarnos y que sepan que participamos en la sociedad en la que vivimos y que queremos cambiar las cosas. Entonces es importante, sí, abierto es para la gente joven, y para la gente joven, pero es fundamental que la sociedad en general se implique en ya no solo lo que abierto hace, sino a nivel asociativo, que conozcan el movimiento asociativo que tiene Gijón, que además tiene mucho movimiento asociativo, y que se le dé la importancia que tiene. Es importante que los jóvenes trasladen a los adultos que los jóvenes son jóvenes pero no son gilipollas, que los jóvenes pueden hacer las cosas bien cuando se les dan las herramientas, los recursos, los espacios para tener protagonismo, ¿no? Y en cambio, eso, pienso que se deja un poco olvidado, un poco en el tintero, que hubo mucha gente detrás que peleó por ese proyecto, desde las que fuimos a lo mejor cabezas visibles, hasta pasando por muchísima gente que sin ellos no hubiera sido posible, ¿no? Y me da la sensación de quedar un poco olvidados por la idealización de algo tan maravilloso como fue abierto, que bueno, que según cada uno haya vivido su historia, pues puede ser más maravilloso o menos, ¿no? A mí abierto me cambió la vida. No se me pasaba por la cabeza, ni mucho menos, que yo acabara trabajando como educador, ni mucho menos después de eso, pues estudié educación social en la ONED, digamos, profesionalmente cambié totalmente, digamos, mi orientación. Para mí personalmente es una experiencia muy enriquecedora, porque tuve la oportunidad de hacer diferentes cosas, desde el hecho de tratar con la gente, hasta el hecho de tratar con la administración pública, de coordinar un equipo de trabajo, de gestionar un equipo de trabajo, intentar que funcione, intentar que todo vaya para adelante, pues todo eso para una persona es súper enriquecedor. Si no hubiera pasado por Abierto hasta el Amanecer, seguramente pues las virtudes que yo pueda tener no las tendría, ¿no? Porque todo mi proceso educativo se hace realmente a través de educadores, no de la formación reglada, sino de educadores en la Juventud Obrera. Llego abierto y toda mi experiencia profesional después ha ido ligada a todo lo que había aprendido antes en la JUZ y aplicado ya como algo práctico en abierto. A mí me cambió la vida, completamente. Hemos cambiado vidas a mucha gente, muchas familias, madres, padres estarán incluso cabreados con abierto, entre comillas, cabreados porque al final dices, bueno, médico, ingeniero, no sé qué, y luego dices, quiero ser animador. Pues mi paso por Abierto hasta el Amanecer a nivel personal pues fue muy bueno, o sea, es una experiencia que no cambiaría por nada. A mí Abierto me ha servido para conocer a muchísima gente. Siempre agradeceré a Abierto la experiencia que me ha dado.
Él no le dijo a Tini, que era el alcalde en aquel momento, lo que estaba haciendo con unos chavales de la calzada, ni que estaba metiendo allí de aquella 10 millones de pesetas que le estaba poniendo en empleos a 12 supuestos indocumentados allí durante 3 meses a hacer una aventura. Y cuando pregunté, ¿qué has hecho de Abierto? ¿Qué estás haciendo? Bueno, una cosa, ya verás qué bien y tal. Yo es que recuerdo eso porque, claro, la imagen está ahí y recuerdo que además era como con tema de autoridad, ¿no? De riñéndonos como estos niños, ¿cómo van a gastar tanto en luz, ¿no? Y ahí ya cambia toda mi política, vamos a decir, con el ayuntamiento. Porque ya sabía que ya no todo podía ser tan bueno, sino que teníamos que empezar a luchar también por lo que nosotros habíamos hecho ya y hasta el momento se había creado con Abierto. Es duro estar peleando constantemente por intentar conseguir dinero para seguir subvencionando los programas que lleva Abierto, no solo programa de ocio. Una de las situaciones más duras yo creo que se vivió cuando estaba yo en la entidad como presidente, ¿no? Que fue el decir, bueno, llegamos hasta aquí, a nivel económico estamos mal, necesitamos que nos ingresen la partida económica que hay aprobada para el desarrollo de la actividad del programa ocio nocturno. Llevamos desde enero desarrollando la actividad con total normalidad y estamos a mayo y el ayuntamiento pues no ha cumplido, ¿no? Dijimos hay que cortar la actividad y dar a conocer la situación de Abierto hasta el amanecer, que tampoco es la diferente de otras muchas entidades, evidentemente. Y así fue, que hubo un día que paramos la actividad y nos plantamos en el ayuntamiento pues exigiendo lo que se había aprobado, lo que se había firmado en presupuestos municipales, que al final es una partida económica para la actividad de Abierto hasta el amanecer, y al final pues hay que cuidar lo que hay en esta ciudad, y si hay que abrir las salas de estudio por la noche será porque hacen falta, si hay que hacer torneos deportivos por la noche será porque hay demanda y la gente exige una alternativa de ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Aquello sirvió para valorarnos a nosotros mismos, para decir esto no nos puede pues volver a pasar, llegar a esta situación, ¿no? Tan pues desconcertante, ¿no? De decir, es que estás haciendo actividad fin de semana, no sabes si el fin de semana puedes volver o no, cuando tenemos, al final mueve gente la entidad. Está donde está porque todavía es necesario, pero si un día deja de serlo tampoco pasará nada. Yo desde luego, claro, nunca había pensado que iba a estar en 20 años, ¿sabes? Y claro, estoy contento de que esté ahí, de que siga siendo útil y tal, pero creo que, bueno, pues como todo tipo de organizaciones son herramientas para transformar, mientras siga siendo útil, seguirá. Que me parece que tiene que seguir existiendo, por supuesto. Yo pienso que sí, que tiene que seguir existiendo porque me parece útil, pero sí que me parece que es una actividad buena, es una actividad positiva, crea empleo, es puerta de empleo para muchos jóvenes y que luego se trasladan a otros puestos de trabajo. Una actividad de ocio sana, diferente, y yo creo que todos los valores que tiene Abierto son muy positivos, entonces sí que lo considero algo que se debe seguir haciendo. Yo creo que Abierto tiene futuro y tiene mucho futuro porque eso, jóvenes hay, inquietudes hay y necesidades en los jóvenes para poder dar las respuestas desde este modelo los hay, ¿no? Y al final lo único que no tiene que perder Abierto, y creo que en eso siempre lo ha tenido claro, es el modelo de joven para joven, ¿no? En su momento decíamos que uno de los objetivos del programa de ocio alternativo nocturno sería desaparecer, ¿no? Sería que no tuviese necesidad de existir porque los jóvenes se autoorganizasen de tal manera que no necesitasen alternativas, ¿no? Bueno, lo decidirán también los jóvenes que vengan de Abierto en los próximos años. Abierto ya no es una alternativa, Abierto ya es una realidad. Me refiero, tú tienes un ocio que puede ser un ocio más consumista o más tradicional, pero para nosotros y para nuestra ciudad, después de 20 años ya podemos decir que Abierto ya es también casi un ocio tradicional dentro de nuestra ciudad. Creo que aún debe existir. O sea, Abierto, muchos dicen, los antiguos, que tendría que morir, que Abierto si muere es que ya hemos llegado a nuestro gran objetivo.
porque ya la gente podrá decir entre colegas de, oye, vamos a cogernos el colegio y nos cogemos la pista y nos reorganizamos y hacemos ahí un tal. Igual alguien tendría que dirigir un poco pues, el campeonato y tal, pero bueno, se podría ser un poco a la autoorganización, ¿no? de su propio ocio. Sí, podría ser interesante, pero lo veo un poco utópico. Quien tiene que decidir si es necesario o no es necesario y dar respuesta a las necesidades de los jóvenes son los propios jóvenes. A ver, Abiertos al Amanecer es necesario todavía por desgracia. Vamos a decir así, digamos que Abierto, como cualquier programa que se desarrolla, su objetivo es desaparecer, porque si naces con dos objetivos claros, ¿no? Dos premisas, que es combatir en la medida de lo que se pueda el paro juvenil y ofrecer alternativas de ocio, pues lo que quieres es que deje de existir el paro juvenil y que no haga falta, ¿no? Esas alternativas porque ya existen, sino o sea, que las desarrolla Abierto, ¿no? Y el paro juvenil, pues claro que lo ataja Abierto hasta el Amanecer como una primera opción de empleo para muchos. Si no fuera necesario no tendríamos la gente que tenemos los fines de semana, yo creo. Antiguamente se abría igual todos los centros municipales de Gijón a la vez y ahora como mucho abrimos 2 a la vez porque no tenemos los recursos humanos ni económicos para poder hacerlo. Entonces obviamente igual la gente dice, es que los números Abierto han bajado comparado con la de hace años, pero es que claro, el problema es que los números van en relación a los recursos que tenemos. Abierto es la expresión de una reivindicación. Abierto es una revolución ante la situación que vives. Y hay un momento en el que, precisamente porque las realidades de la gente cambian, pues ese carácter reivindicativo, ese carácter muy realmente proletario, muy de comunitario, tal, yo creo que de alguna manera se pierde porque se genera tal calidad en el servicio que ya el servicio a veces está por delante en sí de todo el proceso, de todo eso que significa pelear por cambiar lo que no está bien. Claro, nosotros lo hacíamos con la rabia del que no veía esas oportunidades en la gente joven y ellos, la mayor parte de los que hoy están, muchos nacieron con Abierto ya, ¿sabes? O sea, cuando llegaron a la adolescencia ya tenían una alternativa, esto siempre estuvo para ellos. Ellos tienen una realidad diferente a la que teníamos nosotros, ¿no? Pero sí que me gustaría que se supiese que Abierto en realidad es una queja y es el éxito de haberse quejado, de haber buscado una transformación social y que no es solamente generar un servicio de ocio para gente joven, no es cierto. Hay que saber que es la respuesta a que eso no existía. Es una respuesta juvenil y es una respuesta reivindicativa. Es una respuesta obrera y de barrio y comunitaria.
vas a tener ahí para cortarla. No sé si... Vale, pues yo también. Perfecto. Encantado. Sí, sí, pues nada. Perfecto. Por mí también vale. Yo creo que ahí ya lo... Para seguir. No sé más, no sé qué más. Me parece que también es súper importante. Y creo que nada más. Pues Ahí me emociona un poquito.